don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnó en Kimetsu no Yaiba capítulo 81 al 85. Jejeje, señor Kokushiun, ¿seguimos sin dejarnos ver? ¿Y si ese viejo lo mata? Gyoko sonrió grotescamente mientras observaba la escena que se desarrollaba ante ellos. Espera. Solo importan las órdenes de Lord Muzan. En cuanto a si Kaigaku vive o muere, eso depende de él. Kokushiun ni siquiera miró la confrontación que se avecinaba. Conocía bien las órdenes de Muzan. Una vez que Kaigaku destruyera la base de los cazadores de demonios, su misión estaría completa. Ya, el cuerpo de cazadores de demonios debe estar completamente furioso. En la cima de la montaña Peach, bajo el frío resplandor de la luna, dos figuras se alzaban separadas. Una alta y otra baja. Sus sombras se extendían en direcciones opuestas, largas y solitarias bajo la tenue luz. De baja estatura, apoyado en un bastón y con una profunda cicatriz que le atravesaba el rostro, Kuwahima Higorm miró al discípulo que tenía delante con los ojos llenos de dolor. Conocido por su severidad, hoy su rostro no mostraba rastro de severidad, solo tristeza y amarga decepción. Por la mirada de Kaigaku, recién regresado, el anciano ya comprendió lo que había sucedido. Aferrándose a su último atisbo de esperanza, abrió la boca. Kaigaku, dime, esto no fue por tu propia voluntad, ¿verdad? Un hombre que había dedicado toda su vida al cuerpo de cazadores de demonios, todavía no podía aceptar la verdad. Viejo, ¿qué sentido tiene preguntar eso ahora? La voz de Kaigaku estaba llena de impaciencia. Quería terminar esto rápidamente, cumplir su misión y ganar la aprobación de su amo. Aún así, no se movió todavía. Sabía bien que este hombre, su maestro, no era tan débil como parecía. Antes de que vinieras aquí, ¿mataste a alguien? La voz de Kuwahima Higorm de repente resonó como un trueno, resonando con la fuerza de un antiguo Asira. Jaja, jajajajaja. Kaigaku no se inmutó en lo más mínimo. A sus ojos, el otrora formidable anciano ahora parecía completamente impotente. Él se burló. Si un demonio no come gente, ¿es siquiera un demonio? En ese momento, Higorm se quedó en silencio. Sus ojos se cerraron con fuerza y su frágil cuerpo tembló incontrolablemente. Recordó el día en que este niño llegó por primera vez a Peach Mountain, suplicando ser su alumno. Recordó las noches que pasó enseñándole técnicas de respiración, recordó cómo lo animó cuando no pudo dominar la primera forma. Pensó que había dado sentido a la segunda mitad de su vida al formar a dos discípulos. Él creía que a través de ellos su legado perduraría. Pero ahora, sus ojos se abrieron de golpe. Se acabó el afecto. Se acabó el sentimentalismo. El hombre que miraba a su primer discípulo ya no era un amable maestro, sino un guerrero dispuesto a poner fin a un error de su propia cosecha. Kaigaku, cada técnica que conoces, la aprendiste de mí. Hoy lo recuperaré todo. Ahora plenamente consciente de la carnicería que Kaigaku había causado, el corazón de Higorm se endureció. Levantó su bastón. Kaigaku comprendió inmediatamente. Su maestro ya no dudaba en matarlo. Jajaja. Viejo, ¿aún crees que todo esto es culpa mía? Si no hubieras sido tan parcial, si simplemente me hubieras enseñado la primera forma en lugar de darle todo a ese estúpido perro callejero que recogiste, tú eres la razón por la que me volví así. Kaigaku siempre había creído que su maestro lo despreciaba. Él, el primer discípulo, había sido dejado de lado por alguien que vino después y, insultantemente, logró dominar lo que él nunca pudo. Para él, solo podía significar una cosa. Higorm tenía favoritos. ¿Por qué? ¿Por qué resultó así?
Por primera vez, Kuwahima Higorm finalmente vio lo que había estado oculto en el corazón de Kaigaku todo el tiempo. Así que esto era lo que su discípulo mayor había llegado a creer. Se habían distanciado tanto sin que él se diera cuenta. No intentó explicarlo. En un tiempo había esperado que hubiera armonía entre hermanos y apoyo mutuo. Pero en el momento en que Kaigaku eligió asesinar, Higorm supo que ya era demasiado tarde. Primera forma. Trueno y destello. En un instante más rápido de lo que el ojo de cualquier demonio podría seguir, la pequeña figura de Kuwahima Higorm se lanzó hacia adelante como un rayo. Este golpe estaba destinado a matar de un solo golpe. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Kaigaku en una batalla prolongada. Su única esperanza residía en ese movimiento inesperado. Vete al infierno y expía tus pecados, Kaigaku. Sexto curso. Rumble y Flash. Parte del demonio de sangre. Kaigaku desató una tormenta de cortes en forma de rayo desde el centro de su cuerpo en todas direcciones. Con la ayuda de su arte demonio de sangre, sus técnicas de respiración relámpago habían cambiado de dorado a negro azabache. Bajo la lluvia de ataques, Higorm logró cortar uno de los brazos de Kaigaku, pero pagó caro por ello. Su cuerpo quedó destrozado por cortes que ardían con un dolor abrasador. Las heridas fueron brutales. Él lo sabía, su última oportunidad se había esfumado. A partir del muñón cortado, el brazo de Kaigaku comenzó a regenerarse a una velocidad asombrosa. Esto es el poder de un demonio, maestro. Míralo. Mira lo fuerte que me he vuelto, mucho más fuerte que cualquier humano. Jajaja. Ahora por fin admitirás que soy más fuerte que tú. Incluso cuando se arrodilló ante alguien tan aterrador como Kokushibun, incluso cuando soportó el sufrimiento, Kaigaku nunca se rindió. Mientras vivió, creyó que podía cambiarlo todo y obligar al mundo a reconocerlo. Higorm miró a Kaigaku con ojos llenos de odio. Este discípulo suyo, se había extraviado sin posibilidad de redención. Entonces, es hora de enviarte a tu camino, maestro. Kaigaku no esperó una respuesta. De vuelta en el castillo infinito, ya había cortado el vínculo entre ellos. Todo lo que tenía que hacer ahora era matar a Kuwahima Higorm y completar las órdenes de Muzan. Entonces, tal vez, el cuerpo de cazadores de demonios aprendería a temer su nombre. Mientras Kaigaku caminaba paso a paso hacia él, Higorm no se movió. No porque no quería sino porque no podía. Su anciano cuerpo hacía tiempo que había perdido la fuerza necesaria para una batalla intensa. Ese único ataque ya había consumido todo lo que le quedaba. Ahora, la agonía de sus heridas carcomía sin piedad su espíritu. Morir. Kaigaku no dudó. Su vieja espada Nichirin se estrelló contra la cabeza de su amo. Maestro Ubuyashiki, yo, Kuwahima Higorm, te he decepcionado. Ante la muerte, no se inmutó. No había miedo, solo culpa. Adiós. El anciano cerró los ojos. Respiración sonora. Un estallido sónico resonó en el aire. Una espada Nichirin con una muesca en forma de media luna bloqueó el ataque de Kaigaku justo a tiempo. ¡Vaya! Llegué justo a tiempo. Extundera Sira, Kuwahima Higorm Sama yo, el actual Asira del sonido, Tengen Usui ya llegaron. Bien. Justo a tiempo. Usui Tengen finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y su expresión ansiosa se alivió. Había estado muy cerca. Si no fuera por la gran velocidad de Soundbreathing, una tragedia se habría desarrollado ante sus ojos. El anciano Higoro Kuwahima miró fijamente al hombre extravagante que tenía frente a él. Las palabras se le atascaron en la garganta. Viejo, ve a descansar atrás. En cuanto me ocupe de este bastardo, iré a ver cómo estás. Ai Higoro no discutió. Sabía mejor que nadie la gravedad del momento. Quedarse allí solo empeoraría la situación. Aunque en realidad no esperaba ser salvado. Ya había decidido morir, expiar con su vida. Ya no quería vivir. Una vez que el antiguo pilar del trueno se hizo a un lado, Usui Tengen finalmente dirigió toda su atención a Kaigaku.
Al ver la forma ahora monstruosa de Kaigaku, no pudo evitar fruncir el ceño. TCH. Qué poco extravagante. Kaigaku, incapaz de entender el insulto de este bicho raro enjollado, solo vio a alguien bloqueando su camino. Con un gruñido feroz, Kaigaku rugió. Entonces muere. Respiración de trueno, quinta forma. Relámpago de calor. Su espada Nichirin liberó una ráfaga de relámpagos de alto voltaje, sobrecalentados y crepitantes, hacia Usui. Respiración sonora, cuarta forma. Cortes resonantes constantes. En una fracción de segundo, Usui hizo girar sus espadas gemelas, cortando todo a su alrededor con una velocidad tremenda. Los relámpagos chocaron con espadas brillantes y la colisión explotó con estallidos atronadores. ¡Qué sonido tan glamoroso! Usui se rió a carcajadas. Kaigaku. Ya es hora de pagar por tus pecados. Pensó en la carta del maestro, en las atrocidades cometidas por este antiguo cazador de demonios, ahora convertido en demonio. Asesinato, traición, profanación. El solo pensamiento hizo que Usui hirviera con intenciones asesinas. ¿Pagar? ¿Por qué demonios tendría que pagar? Kaigaku se burló. No le temía a este pilar, a pesar de conocer su rango. ¿Por qué debería? Ya no era un simple soldado de infantería del cuerpo de cazadores de demonios. Ahora era un demonio bendecido con la sangre de Musan-sama. No tienes salvación, el rostro de Usui se ensombreció. No tenía sentido malgastar palabras. Por lo que Kaigaku había hecho, la muerte fue una misericordia. Entonces ven. Bailemos. El choque se reavivó, ambos desatando sus estilos de respiración, relámpago contra sonido. Y... en otro lugar bajo la luz de la luna y señor Kokushibo, incluso los pilares han aparecido. Seguimos sin hacer nada. Gyoko observó la batalla con un brillo extraño en sus ojos, desconcertado por la quietud de Kokushibo. 6 ojos parpadearon lentamente. Kokushibo pareció presentir algo. No, Gyoko. Antengu. Bajamos de la montaña. Hay alguien a quien debemos saludar. Se giró y caminó hacia la base de la montaña Peach. Jejeje, así que eso es todo. La verdadera presa está ahí abajo. Oh, qué maravilloso. Musan-sama seguramente estará encantado con esto. HMPH. No son presas. Son enemigos, corrigió Antengu, el demonio encorvado y de aspecto anciano. Eso ya no importa. Vamos. Las lunas superiores se desvanecieron en las sombras, descendiendo la montaña. Y... al pie de la montaña, Gyomei Mejima y Muichiro Tokito corrían por el camino. Espero que Tengen haya llegado a tiempo. Solo rezo para que el antiguo pilar del trueno siga vivo, murmuró Gyomei, con lágrimas corriendo mientras corría. A pesar del gran tamaño del martillo meteórico y del hacha encadenada que llevaba en la espalda, se movía como una sombra. A su lado, Muichiro permaneció en silencio, con la mirada fija, sumido en sus pensamientos. Al igual que Usui, acababan de completar misiones cuando recibieron la llamada urgente del maestro Ubuyashiki. Acudieron de inmediato. Detener. Muichiro se detuvo instantáneamente ante la señal de Gyomei, mirándolo en alerta. Alguien viene. No hacía falta más explicación. Gyomei ya había empuñado su enorme arma. Muichiro sacó su espada Nichirin, entrecerrando los ojos. Confió en los instintos de Gyomei. Entre los pilares, ninguno tenía sentidos más agudos que el pilar de piedra. ¿Un enemigo? La pregunta flotaba en el aire, pero en sus corazones ya lo sabían. No se trataba de un simple transeúnte casual. Jejeje, como era de esperar, han llegado más. El señor Kokushibo tenía razón. Una voz siniestra resonó entre los árboles. De repente apareció un espadachín con 6 ojos, vestido con el atuendo de un antiguo samurái. Detrás de él seguía un hombre con una jarra grotesca y una figura anciana y encorvada. ¡Demonios! Gyomei y Muichiro se dieron cuenta inmediatamente. Se habían encontrado con enemigos poderosos. Parecen fuertes. Son pilares.
Si es así, entonces perfecto. Hoy ya son 3 pilares. Gyoko se rió, llena de alegría retorcida. 3. ¿Tú, qué le has hecho a Tengen? La voz resonante de Gyomei exigía respuestas. Por sus palabras, ahora lo sabía. Usui ya había llegado. Jaja, Tengen. ¿Te refieres a ese tipo llamativo de la montaña? No te preocupes, aún no ha muerto. Pero quién sabe qué pasará pronto. Gyoko parecía muy feliz de charlar mientras se deslizaba hacia adelante desde su frasco. Pero antes de preocuparse por él, quizá deberían preocuparse más por ustedes mismos. Sonrió cruelmente, como si ofreciera una visión del infierno que les esperaba. Lunas superiores. En el momento en que los 2 pilares miraron atentamente a los ojos de sus oponentes, la comprensión los golpeó como un martillo. Estos no eran demonios ordinarios. Gyoko Luna Superior 5. Con Kokushibo y Antengu presentes, esto significaba 3 lunas superiores. Solo quedaron 4 después de la derrota de Akasa y Doma. Y ahora, 3 se habían reunido aquí en la montaña del melocotón. Esto va a ser un infierno, susurró Gyomei. Por un momento, incluso sus ojos blancos puros dejaron de derramar lágrimas. La mirada nublada de Muichiro se volvió aguda. Ambos sabían. Aparte de Muzan, las lunas superiores eran los enemigos más peligrosos que existían. Y ahora estaban 3 delante de ellos. Deja de perder el tiempo, gruñó Kokushibo. Matad a los pilares rápido. No quiero demorarme. Entonces permita que el gran Gyoko-sama les entregue sus muertes. Gyoko se rió, pero por dentro estaba cauteloso. Si esta misión fallaba y si decepcionaban a Muzan-sama otra vez, incluso ellos podrían ser aniquilados. Por supuesto, eso no significaba que respetara a sus enemigos. Después de todo, eran los más poderosos entre los demonios. Luna Superior 1. Kokushibo. Luna Superior 4. Antengu. Luna Superior 5. Gyoko. Con esta alineación, si no podían eliminar a 2 pilares, entonces realmente no merecían sus rangos. Venid, queridos míos. Parte del demonio de sangre. 10.000 peces limo planeadores. 1 a 1, grotescos monstruos acuáticos salieron de las ollas de Gyoko. Un líquido verde oscuro goteaba de sus garras, tocando el suelo y quemándolo hasta dejarlo negro. Veneno. Respiración de niebla, 5ª forma. Mar de nubes y neblina. Con un elegante movimiento de su espada Nichirin, Tokito Muichiro cortó el aire a su alrededor. El resplandor brumoso que siguió su movimiento abrió un camino, abatiendo a un gran número de grotescos monstruos pez. Sin embargo, las criaturas que emergían de las ollas de Gyoko parecían interminables. Ola tras ola, inundando sin pausa. A este pequeño, déjamelo a mí. Los 6 ojos saltones de Gyoko se clavaron en Tokito con un brillo depredador. Ya lo había elegido como presa. Todos fueron enviados por Lord Muzan para la misma misión, pero Gyoko esperaba matar al chico él mismo. Si lo conseguía, Muzan-sama podría recompensarlo aún más, quizás incluso concederle más de esa exquisita sangre. Resultó que Antengu tenía ideas similares. Solo Kokushibo permaneció quieto, sin hacer ningún movimiento. De los 2 cazadores de demonios que tenía delante, el que parecía un monje irradiaba el aura más fuerte. Pero Kokushibo, el de rango superior, tenía su orgullo. Un simple pilar como este no merecía que alzara su espada, al menos no todavía. Esta es la orden del señor Muzan, Antengu murmuró, su rostro era una máscara deformada de terror y engaño, cuernos sobresaliendo de su cabeza hinchada, su cuerpo encorvado como una bestia decrépita. No he hecho nada malo, es toda culpa vuestra, de todos vosotros. Su personalidad, cobardía, estaba plagada de miedo y negatividad. Sin embargo, en su mente, permanecía inocente. Nunca había hecho nada malo. Respiración de piedra, 2ª forma. Golpe superior. Gyomei Mejima agarró su cadena con ambas manos y lanzó su enorme mayal directamente al cráneo de Antengu. Morir. Pero el pequeño demonio no lo esquivó.
Simplemente tembló bajo el impacto del martillo meteórico. No, no. Parte del demonio de sangre. Manifestación de emociones. En ese instante, el miedo de Antengu estalló en una tormenta de emociones. 4 figuras distintas surgieron de su cuerpo, cada una representando una emoción central. Sekido, el demonio de la ira. La encarnación de la furia. Karaku, el demonio de la alegría. Encarnación del placer y la alegría. Aisetsu, el demonio del dolor. Encarnación del dolor profundo. Uroji, el demonio del deleite. La encarnación de la euforía. El verdadero cuerpo, cobardía, se encogió detrás de todos ellos, una criatura débil con rango superior en su ojo izquierdo y 4 en el derecho, agazapada como una rata detrás de sus manifestaciones. Entonces tu habilidad es dividir, entonces solo necesito matarlos a todos. La confianza de Gyomei no flaqueó, a pesar de los 4 demonios que se alzaban frente a él. Sekido gruñó y miró fijamente el mayal que se aproximaba. ¿Qué diablos es esa cosa? Levantó un bastón coronado con anillos. Un rayo chispeó al recibir el fuerte golpe de frente. La colisión fue ensordecedora. Gyomei recuperó su mayal, tanteando el terreno. Tras ese breve choque, dedujo que Sekido no era demasiado fuerte. Maldito sea. Sekido se tambaleó hacia atrás. Estaba claramente dominado. Fuerte. Fascinante. Esto es increíble. Karaku, el demonio de la alegría, se rió con ganas desde un costado, con la parte superior del cuerpo al descubierto mientras observaba el intercambio como un espectador en una obra de teatro. Deja de mirarte boquiabierto. No vas a ayudar. Sekido no volvió a atacar, sino que se volvió hacia Karaku, furioso. Como líder de los 4, despreciaba la pereza de Karaku. El alegre demonio estaba más interesado en la diversión que en la lucha, una fuente constante de fricción entre ellos. Karaku simplemente sacó la lengua y se burló. Se hizo a un lado para Uroji. Gritaba. Un chillido supersónico destructivo surgió de la boca de Uroji mientras se elevaba hacia el cielo, lanzándose hacia Gyomei como un ave depredadora. La onda expansiva hizo que la cabeza de Gyomei se tambaleara brevemente. Sus sentidos se desvanecieron, y antes de que pudiera recuperarse, las garras de Uroji le rozaron el hombro. Recuperando la compostura, Gyomei miró fijamente a los 4 demonios que tenía delante. Todos ellos, tienen artes demoníacas de sangre únicas. Tan inesperado y lo desconocido siempre era lo más aterrador. 2 de los 4 aún no habían revelado sus poderes. Gyomei sabía que debía ser mucho más cauteloso. Mientras tanto, en el otro lado Tokito Muichiro ya estaba enfrascado en un feroz enfrentamiento con Gyoko. Y aún así, Kokushibo permaneció inactivo, sin molestarse siquiera en desenvainar su espada. Al considerar el campo de batalla, Gyomei se dio cuenta de que no podía contenerse. No sabía por qué el demonio samurái no se había unido, pero esta podría ser su única oportunidad. Tenían que eliminar a los enemigos uno por uno. Respiración de piedra, 4ª forma. Roca volcánica, conquistas rápidas. Gyomei hizo girar su cadena. Su hacha y su mayal giraron como estrellas gemelas antes de arremeter contra los 4 demonios. Que comience la batalla. Y... en la cima de la montaña PH respiración de trueno, 6ª forma. Rugido y estruendo. Desde la posición de Kaigaku, rayos explotaron en todas direcciones. Los arcos crepitantes quemaron todo a su paso. Respiración sonora, 5ª forma. Cortes resonantes constantes. Las espadas gemelas Nichirin de Tengen Uzui giraban a gran velocidad y detonaban con estruendos atronadores en todas direcciones. Ambos combatientes habían cambiado drásticamente desde que comenzó la pelea. Tengen ya estaba marcado por varias quemaduras. Incluso la diadema con joyas incrustadas en su frente había perdido parte de su brillo. Sin embargo, su rostro estaba lleno de euforía. Kaigaku, por otro lado, no mostró heridas, pero su uniforme de Demon Slayer destrozado reveló que había recibido golpes graves. Ya casi terminamos aquí. Uzui sonrió mientras hablaba con Kaigaku.
Su mano se tocó el cuello instintivamente. Aunque se había regenerado, no pudo evitar estremecerse al recordarlo. Hace apenas unos momentos se había estado a punto de morir. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes miedo a la muerte? Kaigaku gritó, con una mezcla de rabia y confusión en su voz. No lo entendía. El hombre que tenía ante sí ya era un pilar. Fuerte, respetado, poderoso. ¿No debería aferrarse a la vida aún más que nadie? ¿Por qué, entonces, se había arriesgado a ser partido en dos solo para asestarle un golpe en el cuello a Kaigaku? Al ver el absoluto desconcierto en el rostro de Kaigaku, Usui estalló en una carcajada. Incluso las quemaduras en su cintura parecieron dejar de doler. Por eso tú eres un demonio, y yo soy un pilar. A Kaigaku le impactó como un rayo. El orgullo y la convicción en esas palabras. Miró fijamente a Usui, pero sus pies permanecieron plantados en el suelo. Él no se movió. Porque no quería morir. Técnica de puntuación. Usui activó su habilidad especial. La capacidad de escuchar el ritmo de los ataques de su oponente, transformando los patrones en partituras musicales y exponiendo sus hábitos y puntos débiles. Pero necesitaba tiempo. Sabía perfectamente que era una apuesta arriesgada. El precio podría ser su vida. Kaigaku, sintiendo algo extraño en los movimientos de Usui, instintivamente dio un paso atrás. ¿Qué está haciendo? ¿Debería atacar, o esperar? La mente de Kaigaku era un torbellino. Aunque había adquirido un poder inmenso, su mentalidad no había evolucionado a la par. Aún estaba conmocionado, aún tenía miedo. Había escapado por poco de la muerte. Esa duda echó raíces y se extendió. Y en ese momento, la apuesta de Usui funcionó. Kaigaku no se atrevió a moverse. El efecto de la partitura musical requirió tiempo para activarse. Kaigaku miró fijamente a Tengen Usui, que había permanecido inmóvil durante mucho tiempo, luego apretó los dientes y atacó hacia adelante con ferocidad. Ya casi llegamos, solo falta un poquito. El corazón de nadie latía con más urgencia que el de Tengen Usui. Si se movía ahora, todo el esfuerzo previo sería en vano. Un farol. Kaigaku notó que Usui seguía inmóvil, pero su rostro se tornó feroz. Muere. Sonido metálico. Las espadas gemelas chocaron, pero incluso entonces, Tengen Usui no se había movido de su lugar. Fue el ratón musculoso, la bestia ninja, quien había levantado una espada Nichirin para bloquear el golpe en lugar de Usui. Está hecho. Había leído el ritmo del ataque. Entonces déjame darle una muerte extravagante a un traidor como tú. Como si recitara un juramento, Tengen Usui reunió todo su espíritu en las espadas gemelas en sus manos. Respiración sonora, quinto curso. Actuación de cuerdas. El aire estalló y las cuchillas brillaron con intensidad. El ataque se abalanzó, apuntando directamente al punto ciego de Kaigaku. Solo entonces Kaigaku se dio cuenta de que no tenía a dónde retirarse. Maldita sea. No fallaré. Respiración de trueno, quinta forma. Relámpago de calor. Se oyó un trueno, pero la figura de Usui solo dejó tras de sí una imagen residual. Es ahora. Un solo golpe, decisivo. Un golpe mortal. Solo en ese momento final Kaigaku se dio cuenta de que podía ver su propio cuerpo. Había sido separado. El resultado era clarísimo en la escena que tenía ante sí. Aún quedaban tantas cosas por decir. No debería haberse retirado tan pronto. No más palabras. Con el cuello cortado, el cuerpo de Kaigaku se hizo añicos y se disolvió en el acto. Suspiro. Suspiro. Así termina, extravagantemente. El cuerpo de Tengen Usui ardía con un dolor persistente, y el calor le quemaba las heridas. Resistir tanto tiempo había agotado casi todas sus fuerzas. Para él, Kaigaku no había sido tan fuerte, mucho menos de lo que había imaginado. Me pregunto si los otros Ashira ya han llegado. Solo ahora que la batalla había terminado, Tengen tuvo la oportunidad de pensar en los otros Ashira que se suponía que llegarían. Bueno, no importa. Debería tomarme un respiro primero.
Usui decidió no darle demasiadas vueltas. Los Asira tenían fe el uno en el otro. Al igual que en esta batalla contra Kaigaku, si no hubiera corrido aquí a toda velocidad, agotando gran parte de su fuerza en el camino, la pelea habría sido mucho más fácil. Viejo, ya se acabó. Solo entonces recordó a la persona que originalmente debía proteger. Pero Higoro no dijo nada, simplemente se quedó mirando el lugar donde Kaigaku había desaparecido, como si estuviera de luto por un discípulo caído. Descansa bien, Kaigaku, y Higoro parecía haber envejecido significativamente en poco tiempo. Ver a su propio discípulo convertirse en un demonio, solo para morir ante sus propios ojos. Aunque sabía que Kaigaku se había convertido en un demonio, el dolor en su corazón permanecía. Tengen Uzui no ofreció palabras de consuelo. Él sabía muy bien cuán graves eran los crímenes de Kaigaku. Una persona así no merecía compasión ante sus ojos. Debería ir a ver cómo están los demás, pensó Uzui en silencio. Por muy lentos que fueran, ya deberían haber llegado a la cima. Sin embargo, él permaneció solo. Eso probablemente significaba que algo había salido mal. Y el único capaz de detener a los otros Asira era Luna Superior 1 Kokushibo. Y... al pie de la montaña pH respiración de niebla, sexta forma. Niebla lunar dispersante. Auge. La figura de Tokito Muichiro revoloteó a través del bosque como un rayo, seguida de ataques de amplio alcance. Al ver a las bestias de agua convocadas caer una por una, 1000 peces aguja muertos. Una tormenta de agujas plateadas se disparó hacia el cuerpo de Tokito Muichiro. Respiración de niebla, segunda forma. Niebla de 8 capas. Muichiro cortó rápidamente en todas direcciones. Estás muy callado, chico. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes abrumado? Gyoko, cruel y arrogante, con su retorcido amor por burlarse de los humanos, se rió siniestramente mientras observaba al cada vez más ocupado Tokito Muichiro. Esa olla tuya está deformada. Solo una simple frase y el arte del demonio de sangre de Gyoko se detuvo. ¿Olla? Deformada. Tú, ¿cómo te atreves a decir algo así? ¿Cómo te atreves a insultar mi arte? Soy un artista. Esa fue mi preciosa obra maestra. Para Gyoko, sus cerámicas elaboradas eran obras de gran arte. Se consideraba el artista supremo y no podía tolerar que nadie empañara o se burlara de sus creaciones. Y entonces alguien se paró frente a él y afirmó que su maceta era asimétrica. Blasfemia. Fue una profanación de su arte sagrado. Te mataré, te mataré, te mataré. Sal, sal. Sí, así es, sal. Generalmente oculto en sus ollas y capaz de teletransportarse a través de ellas, Gyoko emergió ahora por completo, revelando su forma completa. Su cuerpo estaba cubierto de escamas, adoptando la forma de un monstruoso hombre pez. Parte del demonio de sangre. El infierno del jarrón de pulpo. Parte del demonio de sangre. 10.000 peces limo planeadores. Dos técnicas en rápida sucesión. Gyoko había decidido enseñarle a Tokito Muichiro el precio de hablar fuera de turno. Respiración de niebla, tercera forma. Salpicadura de niebla dispersa. Y... eres más duro de lo que pensaba, gruñó Sekido, mirando fijamente al hombre que sostenía el rosario. Ya había experimentado la abrumadora fuerza del hombre. Habían lanzado un ataque de 4 contra 1, confiados en poder devorarlo. Pero este imponente guerrero con aspecto de monje los había dominado a los 4. ¿Y ahora qué? ¡Qué trágico!, dijo Aisetsu, vestido como un guerrero y sosteniendo una lanza en forma de cruz, con el ceño fruncido por la frustración. Ya he tenido suficiente. Es hora de terminar con esto. Abrumado por la ira, Sekido ya no pudo contenerla. De repente, absorbió a Uroji, Karaku y Aisetsu, sus 3 compañeros demonios. Soakuten. La encarnación más poderosa de las emociones de Antengu, la fusión de todos sus aspectos en una forma monstruosa. Con múltiples tambores taiko grabados con el kanji de odio en su espalda y blandiendo una baqueta serpenteante, el joven demonio miró fijamente a Gyome y Mejima.
quien daña el cuerpo principal y es una persona malvada. Este era un demonio aún más retorcido y corrupto. Un ser que menospreciaba a todos los demás. Igualmente cauteloso, Gyomei ajustó su respiración. Aunque los 4 demonios anteriores ya le habían causado muchos problemas, aún no habían logrado contenerlo por completo. Pero este recién llegado, Soakuten, irradiaba una amenaza mucho mayor que los demás. Batalla. Sin dudarlo, Gyomei lanzó su mayal hacia adelante con una fuerza increíble. Respiración de piedra, cuarta forma. Roca volcánica, sucesión rápida. Respiración de piedra, tercera forma. Piel de piedra. Gyomei Mejima había decidido. Derribaría a este oponente de un solo golpe. No era Soakuten quien realmente lo preocupaba y fue el samurái silencioso, que seguía observando desde las sombras, quien se sintió como la verdadera amenaza. Vamos, trueno celestial. Los tambores Taiko en la espalda de Soakuten retumbaron, desatando una tormenta de relámpagos sin precedentes. Quien causa daño, debe morir. Y no se detuvo allí. Bajo el poder de su arte del demonio de sangre, un enorme dragón de madera formado a partir de los tambores se lanzó directamente hacia Gyomei Mejima. Mundo transparente. Un mundo que solo se puede ver cuando la mente se vuelve clara como el cristal, un reino al que se puede acceder solo después de superar los propios límites y soportar un dolor insoportable. El dominio supremo. En este estado, al desactivar los sentidos innecesarios, el mundo parece transparente y los cuerpos de los seres vivos parecen casi transparentes. La velocidad de movimiento, la predicción y la capacidad de evasión aumentan drásticamente. Incluso los vasos sanguíneos de los pulmones del oponente se hacen visibles. Y ahora, a los ojos de Kokushibo, los músculos asombrosamente poderosos de Gyomei Mejima quedaron expuestos bajo la mirada del mundo transparente. Realmente formidable, murmuró Kokushibo con un destello de admiración. Pero ese sentimiento rápidamente se convirtió en irritación. La batalla se había prolongado demasiado. Si esto continuaba, se vería obligado a intervenir, algo que irritaba su orgullo como samurái de la era Sengoku. Pero la misión encomendada por el señor Musan no podía retrasarse. Quería dedicar más tiempo a fortalecerse, no desperdiciarlo allí. Tenía que acabar con ello. Agarrando su espada demoníaca, Kokushibo decidió atacar. Respiración lunar, primera forma. Luna oscura palacio vespertino. Un destello, tan rápido que ni siquiera se veía la hoja. Un corte circular en forma de luna se deslizó tras su golpe. El golpe rodeó al clon de Antenguya y Mejima juntos. ¿Demasiado tarde?, preguntó Gyomei en medio de la batalla. Había estado concentrado en Soakuten, con Kokushibo en la mente periférica, pero no esperaba un ataque tan rápido. Halo espinoso. Clan. Un escudo brillante brilló junto a Mejima. La espada de Kokushibo fue repelida repentinamente. La empuñadura de su mano tembló por el impacto. ¿Qué? Lucharé contigo en su lugar, dijo una voz desde el bosque. Era Joan. Había salido corriendo de la mansión mariposa y llegó al pie de la montaña Melocotón justo a tiempo para interceptar el golpe. ¿Eres Joan? Kokushibo entrecerró los ojos, tenso. El mundo transparente le mostró algo aterrador. El cuerpo del hombre, monstruosamente construido, algo inhumano. ¿Eres siquiera humano? Oye, no empieces con insultos, respondió Joan frunciendo el ceño. No entendía a qué se refería Kokushibo. ¿Me pregunta si soy humano? ¿Se ha visto la cara? Al darse cuenta de que no hablaban en la misma frecuencia, Kokushibo abandonó el tema. Apretó su espada con fuerza. Respiración lunar, tercera forma. Luna repugnante, cadenas. Cortes circulares de luna surgieron de su espada, un torrente de ataques con forma de media luna volando hacia Joan. Kokushibo sabía que los rangos superiores 2 y 3 habían muerto a manos de este hombre, pero aún no podía creer que alguien como Joan tuviera el poder de matarlo. Como rango superior 1, se encontraba en un nivel diferente, inalcanzable. Sin charlas. Directo a la pelea. Joan se sorprendió.
A la mayoría de los demonios con los que se había topado les encantaba monólogo antes de la batalla. Este no. Incursió. Armadura demoníaca atada. Una luz carmesí estalló. Un aura demoníaca rugiente surgió del cuerpo de Joan mientras una armadura dorada lo envolvía, brillando como hierro divino. De repente, Kokusibo se dio cuenta de que su mundo transparente había dejado de funcionar en Joan. No podía perforar la armadura. ¿Es la armadura? No importa. Nadie puede resistir mis ataques. No sabía cómo se había formado la armadura, pero Kokusibo no se inmutó. Hacía tiempo que creía que nadie podría resistir sus golpes. El único que podría haber muerto hace siglos. Mientras las cuchillas en forma de media luna se estrellaban contra Joan. Sonido metálico. La armadura recibió toda la fuerza. Salió humo. Joan no movió ni un músculo. ¿Qué? Cuando la visión de Kokusibo se aclaró, vio a Joan de pie, completamente ileso. Ni una sola grieta estropeaba el brillo dorado de la armadura bajo la luz de la luna. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasa? Su voz tembló. Su expresión se congeló. Respiración lunar, sexto curso. Noche perpetua, luna solitaria, incesante. Una tormenta de hojas lunares cayó en olas superpuestas, con el objetivo de hacer pedazos a Joan. Sonido metálico. Todavía no hay daños. Joan permaneció inmóvil, pero esta vez, su rostro mostraba fastidio. Oye, que lleve armadura no significa que sea un saco de boxeo. ¿Y tú, Kokusibo, no eras un samurái? ¿Desde cuándo te van los ataques furtivos? Había planeado charlar un poco más antes de ponerse serio, pero ahora sentía que era mejor golpear a Kokusibo primero y luego charlar. Kokusibo intentó hablar, pero no dijo que simplemente había despreciado hablar con humanos. Ni que hubiera querido demostrar su fuerza. Ahora verás, lo que es realmente el verdadero poder. Los ojos de Kokusibo se oscurecieron a medida que la espada demoníaca en su mano se alargó, volviéndose grotesca y dividiéndose en múltiples zarcillos con forma de filo. La espada demoníaca forjada con la propia sangre de Kokusibo, esta arma tenía ojos en la hoja, la empuñadura e incluso la empuñadura. Su forma cambiaba constantemente, evolucionando a medida que su poder se desplegaba. En otro lugar, los combatientes dos demonios, dos pilares sintieron el cambio. Una presión aplastante cubrió todo el bosque montañoso. Este poder horrible, las lágrimas de Gimei corrían sin cesar. Podía sentirlo. El miedo no provenía de su mente, sino de lo más profundo de su cuerpo. Su carne temía a este enemigo. Tokito Muichirum no dijo nada, pero su rostro se volvió sombrío. Rango superior 1 y era esto aterrador solo por su aura. Ja. El señor Kokusibo se está poniendo serio. Estás acabado. Gyoko, con aspecto de pez, se carcajeaba salvajemente. Sus afilados dientes brillaban con locura. Como compañero de las lunas superiores, lo entendía mejor que nadie. El poder de Kokusibo no solo era superior, sino abrumador. No solo un escalón por encima, sino un abismo insalvable. Era intocable. Ten cuidado. Este pensamiento pasó simultáneamente por las mentes de Gimei y Muichirum. ¿Y ahora qué? ¿Puedes transformarte en medio de la pelea? Joan miró a Kokusibo y su arma monstruosa y distorsionada. Como era de esperar, al transformarse los demonios, su apariencia se desmoronaba. Aparte de Daki, ninguno de ellos tenía atractivo visual. El resto. Una galería de grotescos de 1,9 metros. Bueno entonces, permíteme responder de la misma manera. Joan se agachó y luego se lanzó hacia adelante como un rayo, asestando un puñetazo directo al pecho de Kokusibo. Demasiado rápido. Kokusibo no esperaba tanta velocidad de alguien con armadura. En una fracción de segundo, se dio cuenta de que no tenía tiempo para lanzar una técnica. Desesperado, levantó su espada para bloquear, romper. A Joan no le importaba lo que Kokusibo usara para bloquear. Bajo el furioso poder de incursión, se sentía como un dragón desatado. Su fuerza crecía sin cesar. Nada podía interponerse en su camino.
Auge. La espada demoníaca se hizo añicos. El grotesco arma, con los ojos cubiertos, se astilló como papel. El golpe golpeó directamente el pecho de Kokushiro. Auge. Y lo envió a estrellarse contra los árboles con un estruendo atronador. Final del capítulo.